La Primera Guerra Mundial sigue siendo una de las catástrofes centrales de la historia europea, quizás incluso de la historia mundial. En un momento de descubrimientos científicos revolucionarios, un crecimiento económico masivo e increíble intercambio cultural, las principales potencias de Europa estaban enviando a sus mejores y más brillantes a un sacrificio industrial en una escala sin precedentes. Las trincheras del frente occidental son símbolos conmovedores de la matanza sin sentido que es tan prolífica en la guerra, lamentablemente nombrada para terminar con todas las guerras. Meses pasados temblando en chozas, excavadas en la tierra rancia, soportando enfermedades y bombardeos de artillería, que solo terminaban con asaltos frontales sin sentido a posiciones de ametralladoras. ¿Qué podría demostrar mejor la futilidad de la guerra? Pero junto a esta visión apocalíptica de la guerra, surge otra visión. Una no tanto de confianza y esperanza, sino de honor y deber a pesar de la desesperanza de todo. Esta historia de valentía es una historia de jóvenes comunes y corrientes haciendo sacrificios por las razones más desinteresadas, a veces incluso el sacrificio supremo. Tucídides, el antiguo historiador y general griego, una vez dijo: los más valientes son seguramente aquellos que tienen la visión más clara de lo que tienen ante ellos, tanto la gloria como el peligro, y aún así salen a enfrentarlo. Los soldados de la Primera Guerra Mundial eran trágicamente demasiado conscientes de los terribles peligros que enfrentaban, ya que esos peligros los rodeaban. Hora tras hora, día tras día, estas tropas vislumbraron algo no muy distinto al infierno. Eso hace que estas historias de heroísmo sean aún más impactantes y conmovedoras. Aquí están 3 historias de valentía de soldados de la Primera Guerra Mundial que encontré particularmente increíbles. Cada una muestra una versión muy diferente de la guerra y también de lo que significa ser valiente en sí mismo. Actúan como un recordatorio de la locura del conflicto masivo y atributos a aquellos hombres y mujeres valientes que dieron sus vidas en la Primera Guerra Mundial. Esto es Guerras del Mundo. En 1915 Jorge V otorgó al cabo primero Albert Jagger el reconocimiento más prestigioso de Reino Unido y la mancomunidad por la valentía frente al enemigo, la Cruz Victoria. Fue el primer australiano en recibir este honor en el transcurso de la guerra. Considerado uno de los soldados de primera línea más valientes de toda la Primera Guerra Mundial, ni el honor de la Cruz Victoria ni los otros que siguieron dieron cuentas adecuadas del heroísmo de este hombre. Jagger nació en una granja cerca de Winchelsea, Victoria, Australia, el 10 de enero de 1893. Fue el cuarto de 7 hijos nacidos de un trabajador de la madera y su esposa nacida en Reino Unido. Conocido cariñosamente como Berto por su familia, Jagger fue un talentoso deportista de niño, trabajando más tarde con su padre. El 8 de septiembre de 1914, poco después del estallido de la Gran Guerra, Jagger se alistó en la Fuerza Imperial Australiana como soldado raso, el rango más bajo en las fuerzas. El 10 de noviembre, Jagger fue asignado al 14º Batallón AIF como cabo Lance en funciones y siguió un entrenamiento de 2 meses en el Medio Oriente. El Imperio Otomano acababa de convertirse en aliado de las potencias centrales, y el Medio Oriente pronto se convertiría en la próxima región del mundo en ver conflicto. Con los británicos luchando en las trincheras de Europa Occidental y en alta mar, correspondería al ejército de Australia y Nueva Zelanda abrir este nuevo frente. Su primera experiencia de acción difícilmente podría haber sido más brutal. El 25 de abril de 1915, participó en los desembarcos en Gallipoli, llegando a la cala de Anzac. La horrible batalla que siguió fue el preludio de una campaña de 8 meses que se cobró la vida de más de 8.000 australianos, 3.000 neozelandeses y 45.000 británicos y franceses. La Cruz Victoria de Jagger se otorgó por sus acciones en el poste de Courtney, donde algunos del severamente diezmado 14º Batallón habían sido enviados para apoyar a los cuerpos del ejército de Australia y Nueva Zelanda bajo un implacable ataque turco. A las 3
3:00 am del 19 de mayo de 1915, un grupo de turcos lanzó 8 bombas en la trinchera ocupada por Jacker y sus camaradas. 3 hombres murieron, el resto excepto Jacker resultaron heridos. Luego los turcos saltaron a la trinchera y la mayoría de los australianos restantes huyeron, pero no Jacker. Mantuvo un fuego implacable sobre el enemigo y así impidió su avance. Jacker, de solo 5 pies y 6 pulgadas, pero musculoso, accedió a lanzar un contraataque y le dijo a los 3 jóvenes soldados que arreglaran las bayonetas, y luego agregó: «Yo iré primero, síganme». Después de una iniciativa fallida en la que uno de sus hombres fue disparado, Jacker pidió a otro valiente voluntario que mantuviera un fuego constante, mientras Jacker mismo planeaba una maniobra de flanqueo. Recorrió varias trincheras, cruzó la siempre peligrosa tierra de nadie, y luego emboscó a los turcos desde la retaguardia. Jacker disparó y bayoneteó a 7 turcos en un instante. Esta maniobra increíblemente audaz tomó completamente por sorpresa a los turcos. Inseguros de cuántos hombres estaban atacando y desde dónde, la mayoría huyó de la trinchera, permitiendo a Jacker tomar a otros 3 soldados turcos como prisioneros. A pesar de sus tremendos logros, luego mantuvo la trinchera durante toda la noche, negándose a abandonarla y evitando cualquier posibilidad de que esa sección de la trinchera fuera retomada. Su Cruz Victoria fue anunciada en julio de 1915, convirtiéndolo, a los 22 años, en el primer australiano del conflicto en recibir el premio. También le otorgó 500 libras, una gran suma de dinero en aquel entonces, así como un reloj de oro ofrecido por un empresario de Melbourne al primer compatriota en ser galardonado con la Cruz Victoria. Durante los siguientes 3 años, su valentía en los campos de batalla de República Francesa y Reino de Bélgica inspiraría a otros a enlistarse y llevaría a un batallón de 1000 hombres a llamarse a sí mismos la pandilla de Jacker. Pocos hombres, independientemente de sus logros en el campo de batalla, podrían presumir de un impacto tan masivo. Pero la guerra no había terminado para Jacker. En Poitiers, durante la ofensiva del Somme el 7 de agosto de 1916, volvió a mostrar una valentía excepcional. Mientras aún estaba semioscuro, los alemanes barrieron las filas de cuerpo del ejército de Australia y Nueva Zelanda. Jacker acababa de regresar de un barrido de reconocimiento del área. Entró en su trinchera solo para encontrar a 2 alemanes apareciendo en la entrada poco después. Una bomba rodó por el pasillo, asesinando instantáneamente a los 2 hombres cercanos en la explosión. Salió ileso de la trinchera y encontró a alemanes agrupando a unos 40 prisioneros. Con unos 7 hombres más con él para luchar, Jacker lideró la carga. «¡Carguen contra los bastardos!», gritó, mientras los alemanes les disparaban desde la cadera con sus rifles. Se produjo un feroz combate cuerpo a cuerpo. En el caos, ninguno de los 7 del grupo salió ileso. 4 de esos valientes hombres morirían. Muchos prisioneros que los alemanes marchaban aprovecharon para unirse a la lucha y ayudar a los hombres valientes que peleaban por su liberación. El propio Jacker resultó herido 7 veces, con una bala que pasó directamente a través de su cuerpo por debajo de su hombro derecho. Sin embargo, el australiano se negó a caer. Los alemanes se quebraron. Aquellos que una vez estaban reuniendo prisioneros se convirtieron ellos mismos en cautivos, y unos 50 alemanes fueron tomados como prisioneros de guerra. Se decía que Jacker había matado él solo al menos a 12 hombres, quizás incluso hasta 20. Su valentía ese día salvó a sus hombres de pasar el resto de la guerra en un campo de prisioneros y aseguró que su sección clave de la trinchera permaneciera bajo el control de los aliados. Cuando levantaron a Jacker de la tierra ensangrentada, un camillero lo describió como el hombre más valiente del ejército australiano, pero solo recibió una recomendación tibia para un segundo premio de valentía de los oficiales superiores. Quizás fue su fracaso al no notar el ataque alemán, a pesar de estar personalmente en una misión de reconocimiento, o quizás fue debido a sus opiniones francas contra los oficiales y la arrogancia colonial británica. Sobre este asunto, solo es posible la especulación personal. Lo que no se duda es el heroísmo de este hombre, que una y otra vez jugó a la suerte con su propia vida, negándose a rendirse ante la abrumadora adversidad. Su valentía fue una gran inspiración para sus propios hombres, como lo es para nosotros ahora. Y también deberíamos recordar que, aunque pequeño en número, las contribuciones de cuerpo del ejército de Australia y Nueva Zelanda al esfuerzo de guerra fueron heroicas. Más hombres murieron de esas naciones como porcentaje de la población en comparación con toda Reino Unido. Su reconocimiento y recuerdo están bien justificados. La Gran Guerra solo tenía 3 semanas cuando el teniente Otto von der Linde se encontró celebrado en toda República Federal de Alemania como un auténtico héroe,
el primer y más joven oficial subalterno en ganar la más codiciada de las condecoraciones militares alemanas, según el Emirato. Establecido por uno de los monarcas más grandes y más ilustrados que cualquier estado europeo haya tenido, Federico el Grande per le Emirate era un reconocimiento prestigioso de logro. Es posible que hayas oído hablar de otro notable alemán que recibió uno de estos, el as de la lucha, Manfred von Richthofen, o el Barón Rojo. Si estás sentado ahí pensando que esta decoración no suena muy alemana, entonces estás bastante en lo correcto. A Federico le encantaba el francés y lo usaba más que su lengua materna. Oficial en el destacado Quinto Regimiento de la Guardia de Infantería von der Linde, ya estaba movilizado cuando se declaró la guerra. Se planeaba que su regimiento liderara el avance hacia el oeste del ejército alemán, a través de Reino de Bélgica-República Francesa, y luego hacia París. Una conclusión rápida de la guerra con República Francesa era vital si República Federal de Alemania tenía alguna posibilidad de ganar esta guerra. Los bastos rusos hacia su este serían lentos para movilizarse, pero imposibles de derrotar una vez reunidos, especialmente si París permanecía beligerante. Moverse lentamente era invitar a derrotas seguras. Este plan, el plan para terminar la guerra en República Francesa rápidamente y luego moverse al frente oriental, se conocía como el Plan Schlieffen. Otto lo habría entendido bien. Alemania esperaba negociar con París en el invierno de 1914. Sin embargo, la resistencia inesperada de los belgas desajustó el calendario del Estado Mayor alemán por unas 2 semanas, amenazando a toda la nación con una derrota temprana. El camino de la Quinta Guardia fue bloqueado el 23 de agosto por los fuertes de Neymar. El fuerte Malón, una fortaleza bien dispuesta en su camino, se negó a capitular ante los alemanes. Su enfoque era una llanura plana y desierta. Cruzar esa llanura exponía a cualquier fuerza avanzada al fuego devastador de la fortaleza. Intentar pasar por ella, y mucho menos tomar la instalación inexpugnable, era un suicidio sin el apoyo concentrado de la artillería. Sin embargo, el comandante de la Quinta Guardia sabía muy bien que no había tiempo para esperar esto. Tenía que hacerse algo más. Otto, cercano a sus hombres con quienes creció, estaba muy preocupado por su posible destino. Comenzaron discusiones frenéticas y varios oficiales parecían pensar que la situación era desesperada. Eso es, antes de que hablara el joven von der Linde. Afirmó que sabía cómo capturar los fuertes sin tener que esperar ningún apoyo de artillería y pidió que se le dieran algunos hombres para ese fin. Los oficiales superiores miraron al chico con asombro y no poca incredulidad ante la sugerencia. Un oficial preguntó cuántas madres de hombres tenía la intención de dejar con el corazón roto para lograr esto y cuántos hombres llevaría a una muerte segura. «Oh, alrededor de 4», se dice que respondió. El oficial se rió en la cara de Otto después de este comentario, pero sin inmutarse, Otto se mantuvo firme en la idea. Preguntando en qué podría confiar al tomar todo el fuerte con solo 4 hombres cuando 1000 no podían hacerlo, Otto exclamó que esto era un farol. La actitud sincera del joven impresionó tanto a los funcionarios superiores, que ellos, en contra de una buena cantidad de mejor juicio, decidieron darle una oportunidad. Arriesgó su reputación y respeto para ser oído por superiores. Ahora arriesgaría su propia vida. Von der Linde pidió voluntarios. No menos de 40 se presentaron. Eligió a aquellos que consideró más adecuados para la misión y se dirigió hacia la fortaleza, con un ejército de 4 siguiéndolo. Marchando hacia el fuerte a través de la llanura abierta, Otto y sus hombres debieron haber parecido condenados. Valientes o no, y con más de un disparo de advertencia para desalentarlos, cada hombre hizo las paces consigo mismo en ese largo camino hacia el fuerte Malón. A la vista de los desconcertados defensores belgas, el pequeño grupo de hombres se acercó al foso frente a las puertas del fuerte y gritó a los defensores, exigiendo la rendición del fuerte. Afirmado tener artillería rodeando el fuerte en los bosques, apuntando directamente a la posición de los defensores, Otto suplicó a los belgas que salvaran sus propias vidas y evitaran a todos los involucrados el derramamiento de sangre y simplemente se rindieran. Por largos y angustiosos minutos, los belgas permanecieron en silencio, posiblemente evaluando sus opciones detrás de sus robustas defensas. Torretas, ametralladoras, lanzagranadas y hombres armados para el conflicto rodeaban a los 5 soldados alemanes, dejándoles pocas dudas sobre la importancia de su misión. Finalmente, se bajó el puente levadizo. Se abrieron las pesadas puertas. El cuarteto de von der Linde avanzó hacia el fuerte. Fue allí donde aceptaron la rendición de los belgas, tomando sus armas y asegurando el fuerte, aunque no antes de que 400 defensores escaparan.
El plan de Otto había tenido éxito. Su idea, que la mayoría pensaba que lo llevaría a él y a los hombres que lo seguían a una muerte segura, había dado sus frutos y el fuerte estaba bajo control alemán. Cuenta la leyenda que, queriendo señalar el éxito a los oficiales al mando, Otto bajó la bandera belga de su asta. Luego, sin tener una bandera alemana disponible, subieron los pantalones negros del propio Otto, la camisa blanca de un oficial y la camisa roja de un soldado privado para crear una bandera tricolor alemana improvisada. Así se tomó una posición estratégica clave sin la pérdida de una sola vida. La inteligencia, compasión y valentía de Otto von der Linde evitaron mucho derramamiento de sangre y aseguraron su adoración por parte de muchos soldados alemanes. Pero tales victorias serían efímeras, ya que en el otoño de 1914, Otto y la Quinta Guardia a pie se encontrarían en la carnicería que fue la primera reino de Bélgica. Recordado en República Federal de Alemania como la masacre de los inocentes, estos hombres sufrirían unas asombrosas 50.000 bajas durante el transcurso de una batalla de 34 días. A pesar de todo, Otto arriesgó su vida por el bien de sus camaradas. Que él viviera para que esta historia fuera recordada es tan improbable como su valentía fue excepcional. A pesar de la inhumanidad de la guerra, se vieron tales actos de valentía tanto de los alemanes como de los franceses, los húngaros, los checos y los turcos, tanto como de los rusos, los británicos o los italianos. El heroísmo no pertenece a ninguna nación en particular. Le debemos a la memoria veraz de esa terrible guerra recordar a aquellos que se sacrificaron por otros, no solo del lado de las fuerzas victoriosas, sino donde quiera que se encuentren. Jack Cornwall solo tenía 16 años cuando perdió la vida en la batalla de Jutlandia. Su barco fue sometido a un fuerte fuego y él resultó mortalmente herido. No entró en pánico, ni huyó, ni se desesperó. En cambio, permaneció en su puesto, un chico de 16 años tranquilo y listo para recibir más órdenes. Fue esta devoción al deber lo que le valió tanto el respeto de la nación como una cruz victoria póstuma. Nacido en una familia de clase trabajadora en Essex, en enero de 1990, Juan Jack Cornwall abandonó la escuela en 1913. Siendo muy joven para la Marina, fue chico de los recados hasta julio de 1915. Con Reino Unido ahora en guerra, pudo alistarse. Jack fue entrenado como un chico de barco, una categoría especial de hombres muy jóvenes que aún encontraban un papel específico en la Marina. Obtuvo calificaciones altas mientras demostraba habilidades de artillería y marinero. Escribiendo a casa a sus padres, Jack dijo de sus ejercicios y entrenamiento que estaba bastante cansado. Puedes apostar, antes de firmar la carta, tu siempre amado Jack, enviando besos a los miembros de su familia, sus gallinas y su gato. Luego, a finales de mayo de 2016, con su entrenamiento completado, Jack se unió a la tripulación del HMS Chester y zarpó. El HMS Chester era un crucero ligero recién construido equipado con cañones navales de 5.5 pulgadas de carga por la culata. Originalmente para la Marina griega, el inicio de la guerra llevó al gobierno británico a comprarlo por preocupaciones de poder naval. Luego se le encomendó a la nave unirse a la flota de Scapa Flow, situada en Scapa Flow, en las Islas Orcadas en el extremo norte de Reino Unido. Este puerto natural había albergado flotas desde las invasiones vikingas. Ahora era el hogar de la poderosa flota de acero de la Marina británica moderna. A pesar de pesar no menos de 5.000 toneladas y ser impulsado por 12 enormes calderas Yarrow, el HMS Chester era empequeñecido por los barcos más grandes de esta flota. Por ejemplo, los acorazados de la clase Reina Elizabeth pesaban 33.000 toneladas y usaban más de 1 tonelada de aceite combustible por cada kilómetro recorrido a máxima velocidad. Las armas de este acertadamente llamado Super Dreadnought eran monumentales, capaces de lanzar proyectiles de 875 kilogramos cada uno hacia objetivos a más de 20.000 metros de distancia. Eran las superarmas de la nación más poderosa de la época. No hubo un solo hombre que los viera que no quedara impresionado. El joven Jack debió haber quedado asombrado y quizás lleno de temor, porque cada hombre allí sabía que los alemanes desplegarían barcos de tamaño similar y con igual capacidad. El barco de Jack, el HMS Chester, estaba adjunto al tercer escuadrón de cruceros de batalla del almirante de la flota Horatio Hood. Cornwall sería el ajustador de la vista para el cañón delantero de 5.5 pulgadas, un papel importante y de alto riesgo, especialmente para un joven calificador nuevo sin experiencia en batalla.
Cornwell era responsable de transmitir las órdenes del oficial de control de artillería a la tripulación de las armas y de ajustar el disco de ajuste de la vista de latón en el cañón. Su trabajo requería una intensa concentración y significaba que tenía que estar fuera del escudo protector del cañón, dejándolo expuesto al peligro. A última hora de la tarde del 30 y 1 de mayo de 1916, los cruceros de batalla de Hood estaban 25 millas por delante del resto de la flota, mientras corrían a toda velocidad para apoyar una acción contra los alemanes. Alrededor de las 5:30 p.m., Chester fue enviado para investigar los destellos de cañón detectados al suroeste de los barcos británicos. De repente, a través de la niebla, aparecieron 4 cruceros ligeros alemanes. En la confusión de la batalla, Chester se había encontrado con el segundo grupo de exploración alemán y estaba seriamente superado en armamento. A pesar de esto, Chester giró y abrió fuego contra los barcos enemigos, pero esto fue en vano. Los cruceros alemanes empezaron a atacar al Chester. En 3 minutos, 3 de los 10 cañones del Chester quedaron fuera de acción. La escena encubierta era de pánico y devastación. Las tripulaciones de los cañones yacían muertas o heridas entre los escombros destrozados del barco. El equipo de Cornwell fue asesinado al inicio de la acción y él resultó horriblemente herido. El joven de 16 años fue desgarrado en las piernas y el estómago por fragmentos de metal de las conchas alemanas. Pero mientras los cruceros ligeros alemanes continuaban sometiendo al Chester a un fuego devastador, Jack Cornwell permaneció valientemente en su puesto. A pesar de su dolor inimaginable y posición aislada, el joven de 16 años se mantuvo valientemente en su lugar, esperando órdenes, decidido a ver el final de la batalla y cumplir con su deber. Durante casi 20 minutos, el HMS Chester estuvo bajo un intenso fuego de artillería y recibió al menos 17 impactos directos. Su capitán logró guiarlo hábilmente lejos de los barcos alemanes y fuera de peligro. El barco había sobrevivido de alguna manera, pero la carnicería que se había causado significaba que el Chester estaba fuera de acción por el resto de la batalla. Además de las 3 armas que habían sido destruidas, el barco fue arrastrado a lo largo del costado y había sufrido más de 70 bajas entre la tripulación. Al día siguiente, se ordenó al HMS Chester que se dirigiera al río Humber y sus heridos fueron llevados al hospital de Grimsby. Fue allí, el 2 de junio de 1916, donde Jack Cornwell murió a causa de las extensas heridas que había recibido en Jutlandia. Pero la conducta heroica de Jack no iba a ser olvidada. El almirante de toda la flota en la batalla de Jutlandia, el almirante Sir David Beatty, hizo imprimir un despacho en los periódicos. En este, Jack fue descrito por su nombre como un espléndido ejemplo de devoción al deber. La respuesta pública fue enorme, y este despacho fue seguido por un gran funeral público en Londres y demandas de mayor reconocimiento a la valentía del joven. Así, Cornwell fue galardonado póstumamente con la Cruz Victoria en reconocimiento a su valentía frente al enemigo y a su inquebrantable sentido del deber. Su madre asistió al Palacio de Buckingham y recibió este honor del mismo rey Jorge V. La adoración de este héroe niño de Jutlandia no terminó ahí. El 21 de septiembre es ahora el día de Jack Cornwell. Se establecieron fondos y becas para la Marina y las víctimas de la guerra en nombre del niño, y se encargó una insignia especial para el valor para los Boy Scouts, la insignia Scout Cornwell. El heroísmo de Jack es indudable. El joven mostró un tipo de valentía excepcional, incluso en la guerra, y pagó el precio final. Lo que exactamente motivó a Jack a soportar lo que hizo y a actuar con tal valentía, nunca se puede saber realmente. ¿Fue por el gran rey y país británico? ¿Fue por un sentido del deber? ¿O fue por sus camaradas y amigos de la Marina? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos saber con certeza es que entre todos estos actos de valentía y heroísmo de leyendas como Albert Jacker, héroes de guerra como Otto van der Linde e íconos como Jack Cornwell, hay una historia que contar. Esa historia a menudo es difícil de confirmar con la realidad. Separar los hechos de la ficción en estas historias impulsadas y recontadas por nacionalistas que buscan destacar y promover la guerra es muy difícil. Afortunadamente, honrar a los caídos no significa y no debería significar condonar la Primera Guerra Mundial o cualquier guerra en ese sentido. La mayoría que fallece en estos conflictos muestra un heroísmo distinto. Fallecieron no con actos gallardos que desafían las normas y expectativas de ellos, sino en un momento no realizado o mientras estaban paralizados por el shock y el miedo. En sus últimos momentos, pocos pensaron en la gran guerra en un choque de civilizaciones o incluso en un bien y un mal.
Sus mentes estaban fijas en las cosas más simples que dan color y alegría a nuestras vidas, las humildes preocupaciones y delicados miedos de los seres queridos, de esperanzas y de sueños. Realmente hay miles de historias de valentía que se pueden contar sobre los hombres y mujeres que lucharon y murieron en la Primera Guerra Mundial. Cada uno muestra la guerra a través de otro conjunto de ojos y nos permite pensar en ella y en nosotros mismos de manera diferente. Aquí había solo 3 de esas historias. No serán olvidados. Y ahí tienes 3 increíbles actos de valentía durante la Primera Guerra Mundial. Deja tus pensamientos y reacciones en un comentario abajo. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.